El 15 de agosto de 2021 los talibán entraban en Kabul. There's no doubt who's in charge. Los talibanes han entrado en Kabul. Y así, besando el suelo, han irrumpido los talibanes en la capital de Afganistán. Mientras, miles de afganos y afganas intentaban huir del país. La retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN significaba el fin de una guerra que ha durado 20 años. ¿Por qué se retira Estados Unidos? ¿Cómo es que los talibanes avanzaron tan rápido? Esta es la historia de cómo y por qué los Estados Unidos perdieron y los talibán ganaron. I've learned the hard way. The Hindu Kush Mountains. Bringing stability to Afghanistan. Iron Curtain has descended. The Taliban. Esto es Afganistán, dividido en el centro por la última manga de la cordillera del Himalayas. Estas montañas son una bendición, permitiendo a los afganos defenderse contra ejércitos muy superiores, pero también son una maldición para la formación de un Estado-nación centralizado. Por eso, Afganistán se ha caracterizado siempre por un gobierno central muy débil frente a una sociedad fuerte. Esta presencia tan débil de los gobiernos de Kabul ha permitido a los líderes locales tribales un alto grado de independencia. Por eso, los afganos no tienen un sentimiento de identidad nacional colectiva fuerte, sino que se identifican más con su tribu, su clan o su etnia. Aunque en Afganistán hay muchos grupos étnicos, el más numeroso y el más importante para nuestra historia es este de aquí, los pashtuns. Ellos fueron los que se extendieron desde Kandahar y dominaron lo que hoy es Afganistán, Pakistán y un poco de Persia e India. Luego vino un periodo de decadencia y la llegada de otros dos imperios a sus terrenos, el imperio ruso y el británico. Afganistán acabó siendo un estado tapón para evitar conflicto directo entre las dos superpotencias. Es ahí cuando sus fronteras son dibujadas, y es por eso por lo que Afganistán tiene ese corredor, para que no se tocaran Rusia y Gran Bretaña. Afganistán consiguió la independencia total del Imperio Británico en 1919. El rey Ghazi Amanullah Khan comenzó una serie de reformas para modernizar el país, como modernizar el ejército o secularizar las instituciones. Y junto a su esposa, ministra de Educación, introdujeron educación para las niñas e incluso animaron a las mujeres a quitarse el velo. Esta fue la gota que colmó la paciencia de muchos sectores conservadores de la población, así que en 1929 una tribu pastún de la provincia de Nangarhar comenzó una revolución que acabó, tras un año de guerra civil, con el gobierno de Ghazi. Ahí empieza el periodo más estable de Afganistán. El rey Mohammed Zahir adoptó un proceso de modernización menos centrado en lo social y más en lo material, ampliando el ejército o construyendo infraestructura, algo que no enfadará a los sectores conservadores. Pero este momento de tranquilidad relativa acabaría con la Guerra Fría. Our nation, all the things we believe in, are in great danger. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. El poder político comenzó a polarizarse entre partidos comunistas y partidos islamistas, unos apoyados por los soviéticos y los otros apoyados por Pakistán. ¿Pero por qué Pakistán? Volvamos a los pashtuns. Cuando los británicos dibujaron la frontera entre sus territorios y Afganistán, cortaron las tierras de los pashtuns en dos, y en 1947 esta parte se convirtió en Pakistán. Los pashtuns de Pakistán siguen teniendo deseos de independencia y suelen ser apoyados por los pashtuns afganos. Así que cuando Pakistán vio la polarización en su vecino, comenzó a apoyar a los partidos islamistas, que, casualmente, muchos de ellos eran pashtuns. El objetivo era fomentar que los pashtuns se organizaran en torno a movimientos religiosos y que se olvidaran de todo el tema de la independencia pastún. Esta polarización llevó a varios golpes de Estado que acabaron con la monarquía y se instauró un gobierno prosoviético. El estricto secularismo del régimen, unido a otras medidas como redistribuciones de tierras, mayor centralización y más derechos para la mujer, cabreó a los líderes tribales y a otros sectores conservadores. Este enfado prendió diferentes revueltas. La Unión Soviética, temerosa de perder su aliado en Kabul, invadió Afganistán. Los afganos comenzaron inmediatamente una yihad contra el enemigo externo, y los que hacían la yihad serían los mujahidín.
Estados Unidos comenzaría a apoyar a los rebeldes casi inmediatamente. Ya en 1980 había mandado $30 millones para los mujahideen. La arma y los fondos no solo venían de Estados Unidos. Arabia Saudí igualó y algunas veces superó la inversión americana, especialmente al final de la invasión soviética. China, Irán y otros países del Golfo también apoyaron a los mujahideen. Pero, ¿quiénes son los mujahideen? Imaginárselos como una facción organizada sería un error. Es más correcto imaginarse centenares de pequeños grupos, organizados alrededor de líderes tribales, señores de la guerra, ideologías o etnias. Con todo este lío, sin embargo, ¿quién recibía el dinero? La forma en la que se dirigió la ayuda internacional a los mujahideen es clave para entender la radicalización de Afganistán y, por tanto, el origen de los talibán, de Al-Qaeda y de la yihad global. La ayuda internacional a los mujahideen se canalizó a través del ISI, el servicio de inteligencia pakistaní. El ISI reconoció solo a 7 facciones como representantes de los mujahideen. Estos serían los únicos grupos que recibirían armas y ayuda internacional. El ISI se aseguró de que estos grupos fueran rivales entre sí y también islamistas. Esto lo hizo por lo que hemos mencionado antes. Mientras tanto, la Unión Soviética, viéndose superados por la guerra de guerrilla de los mujahideen, decidió aplicar una táctica de despoblación, en la que pueblos enteros fueron destruidos cuando había sospecha de apoyo a los mujahideen. Es entonces cuando millones de afganas y niños, mayoritariamente de las zonas pastún, abandonan el país a Irán y sobre todo a Pakistán. A pesar de estas tácticas y su superioridad aérea, la Unión Soviética no pudo avanzar más allá de las principales carreteras y zonas urbanas del país. Cuando retira sus tropas en 1992, comienza una guerra civil entre las diferentes facciones de los mujahideen por hacerse con el poder. En estos momentos de caos y vacío de poder, es cuando aparecen en Afganistán los talibán. Let's talk about the Taliban. ¿Quiénes son los talibanes? Los talibanes han entrado en Kabul sin necesidad. ¿Recordáis a los millones de refugiados que dejaron Afganistán a los 80? Estos niños habían huido del país tan jóvenes que no recordaban su tribu, sus mayores, sus vecinos, las etnias de sus pueblos, ni su patria. Estos jóvenes encontraron su familia en una de las 33.000 madrasas financiadas por Arabia Saudí y el ISI. Allí solo se les enseñaba una interpretación puritana y fundamentalista del Islam, y a los más radicalizados se les enviaba a algunos de los miles de campos de entrenamiento de la zona. Es decir, los talibanes no eran los mujahideen que lucharon contra los soviéticos, aunque es verdad que muchos líderes talibán como Mullah Omar, Ned Muhammad o Dadullah sí que fueron mujahideen. Los talibán aparecen en Afganistán por primera vez en 1994. Muchos grupos de mujahideen se habían convertido en bandidos que usaban su fuerza militar para extorsionar o aprovecharse de la población, y en estos momentos de caos, corrupción, desorden y crimen, los talibán aparecen como unos vigilantes justicieros prometiendo traer orden y paz. Desde un principio, los talibán recibieron apoyo popular de una población cansada de la guerra, de las continuas disputas y de la corrupción de los mujahideen. Además, su rápida expansión en los primeros meses les permitió crear una mitología de invencibles soldados de Dios. Esto hizo que muchos mujahideen y poblaciones se rindieran ante ellos o incluso se unieran, como por ejemplo la Red Haqqani, que hoy en día sigue siendo una de las ramas más mortíferas del grupo. En septiembre de 1996, los talibán se habían hecho con Kabul. Todo lucía bien para ellos, excepto por este hombre. La invasión soviética había despertado la primera yihad global moderna. Se estima que en torno a 20.000 o 35.000 yihadistas volaron a Afganistán para luchar contra los soviéticos. Estados Unidos, los países del Golfo y otros países occidentales facilitaron, o al menos no obstruyeron, el reclutamiento de árabes yihadistas que iban a volar a Afganistán. Estos mujahideen árabes acabaron siendo liderados por Osama Bin Laden, y ellos serían la espina dorsal de Al-Qaeda, y ya sabemos la historia. Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra... Los Estados Unidos pidieron a los talibanes que entregaran a los altos cargos de Al-Qaeda. Ellos se negaron, así que... None of these demands were met. And now, the Taliban will pay a price. Estados Unidos y sus aliados se hicieron con el control del país en cuestión de meses. Estados Unidos sabía que la única forma de asegurar que Al-Qaeda y los terroristas no volvieran
era aumentar la legitimidad y capacidad del gobierno de Kabul, unir las diferentes comunidades del país que por años habían estado fragmentadas, separadas no solo por guerras civiles, sino por las montañas. Nada refleja mejor este objetivo que el proyecto de la Ring Road, una carretera circular que acercaría a las diferentes comunidades del país y facilitaría al gobierno de Kabul proveer diferentes servicios. Another key element to bringing stability to Afghanistan is building roads. Where the roads end in Afghanistan, the Taliban begin. Entre 2004 y 2009, los talibán concentraron sus ataques alrededor de esa autopista. En 2016, después de $3 billones de inversión, el 95% de las carreteras del país estaban destruidas o dañadas. La misión de desarrollo de la OTAN estaba fallando. ¿Y la militar? A medida que las tropas de la OTAN se iban retirando, los talibanes avanzaban en las zonas rurales, demostrando que el ejército afgano que los estaba sustituyendo, aún con el apoyo aéreo de los Estados Unidos, no podía parar el avance talibán. Entonces, ¿por qué retirarse? No está muy claro. Todo apunta a la consecución de dos presidentes en contra de esta guerra. El primero, Trump, por su America First. Let someone else fight over this long, blood-stained sand. En febrero de 2020, Trump firmaba un acuerdo de paz con los talibán, asegurando la retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN para mayo de 2021. Y segundo, por Biden, que ya desde 2009 pensaba que la misión de construir un gobierno estable en Afganistán era imposible, igual que lo creía en 2021. The political leaders of Afghanistan were unable to come together for the good of their people, unable to negotiate for the future of their country when the chips were down. En abril, Biden anunció la retirada incondicional de Estados Unidos y de la OTAN, y es entonces cuando comienza un avance relámpago de los talibán. Pero ¿cómo avanzaron tan rápido? Creo que no se puede obviar el hecho de que los talibán tienen el apoyo de bastantes sectores de la sociedad afgana. A pesar de aplicar una justicia con castigos físicos brutales, como lapidaciones por adulterio o ahorcamientos por rapto, hay mucha gente que apoya esta mano dura por un aumento en la seguridad. Las mujeres de las zonas rurales, por ejemplo, aseguran que los talibán redujeron abusos sexuales y robos durante su anterior gobierno. La Constitución de 2004 amplió los derechos de las mujeres y sus condiciones mejoraron, tanto en educación como esperanza de vida. Sin embargo, los afganos siguen siendo muy conservadores en relación a la igualdad de género. Por ejemplo, en una encuesta de 2019 llevada a cabo por la ONU, pareció que la mayoría de los afganos pensaban que las mujeres casadas no deberían trabajar fuera de casa, y también que ya tenían demasiados derechos, y tampoco les parecían bien las cuotas mínimas para mujeres en organismos políticos como el Parlamento, donde tienen un 27% de los asientos reservados. Entonces, por un lado, tiene un gobierno que se presenta como vuelta al orden, a la seguridad, y se percibe como eficiente, mientras que por el otro lado tiene un gobierno que es percibido como occidentalizado, marioneta de Estados Unidos, que bombardea bodas, ineficiente y corrupto. The Taliban beat women and there were restrictions, but at least there was no bribery. Tan corrupto que los oficiales del ejército afgano se inventaron soldados para poder cobrar más fondos de las ayudas de Estados Unidos. De los 350.000 soldados registrados, solo existen 298.000, lo que nos lleva a la segunda parte de nuestra respuesta. Los talibán avanzaron rápido porque apenas encontraron oposición. Primero porque el ejército afgano quiso cubrir más territorio del que sus efectivos le permitían. En muchas ocasiones, la presencia gubernamental en ciertas zonas era mínima, con muy pocos soldados que encima... They were outgunned, they were underfed, they were undersupplied, and they just were exhausted by it all. So this idea that they weren't... Los talibán se aprovecharon de esto y desde 2020 habían estado cerrando acuerdos con líderes tribales y con oficiales de diferentes regiones. Cuando el momento llegó, muchos soldados simplemente se rindieron. Los talibán vuelven a gobernar Afganistán. Después de 20 años, $2 billones y 700.000 vidas. La historia de Afganistán tiene muchas interpretaciones. Una de ellas, por ejemplo, es como otra vez el cuerpo de las mujeres se ha usado para justificar una guerra. The terrorists do not believe women should be educated, or should have health care, or should leave their homes. Otra, por ejemplo, es que la historia de Afganistán muestra el peligro de intentar imponer ideas extranjeras como la democracia, la noción de un Estado-nación colectivo o la igualdad de género, sin tener en cuenta la idiosincrasia de la sociedad, o especialmente si inviertes más en la guerra en sí que en construir un país. We did not go to Afghanistan to nation build.
Y efectivamente, ni fueron a eso, ni lo consiguieron. Muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo tan largo. La verdad es que ha sido difícil hacerlo. Afganistán es muy complejo, lo he intentado hacer en un tiempo récord. A pesar de ello, creo que soy de los últimos en subir un vídeo sobre el tema, pero creo que este vídeo aporta algo más. Espero que no solo hayáis entendido el conflicto, sino también comprendido a los afganos y a las afganas. Esto ha sido Pablo Atlas. Suscribíos, dadle a la campanita de notificaciones para que no os perdáis ninguna de las novedades. Y nos vemos, espero, dentro de 2 semanas. Hasta luego.